Quiero ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista que el de ella. El presidente hizo estas declaraciones al encabezar el acto de promulgación de la ley de cupo laboral travesti trans, ¿m? Y que es la ley 27636. Y nada, me parece un punto de partida interesante, no tanto lo que dijo Alberto Fernández en cuanto a desafío, autodesafío planteado, digamos, ¿no? Porque a mí me parece bien que un presidente quiera superar a otro, al anterior, haciendo las cosas mejor. Me preocuparía más que Alberto Fernández dijera quiero hacer un gobierno peor que el de Cristina, ¿no? Así que desde ese punto de vista creo que es correcto, más allá de que alguno va con la suavidad de un camión Escaña seguramente a tomar el registro más literal, ¿no? De lo que planteó el presidente. Creo que no, creo que el presidente quiso decir otra cosa. Digo, hay que pensar bien primero y después en todo caso empezar a desgranar. Sí me hizo reflexionar esta declaración es sobre el sentido de la palabra progresista. ¿Qué significa ser progresista en la Argentina? Porque a mí me da la impresión de los que se robaron todo, los que de verdad se robaron todo, también se robaron algunas palabras, ¿no? Entre ellas, la palabra progresista. Y claro, después, hoy la palabra progresista se ha convertido en una suerte de impostura, ¿no? Cuando alguien le dice a otro, eso es medio progresista, es como que le asigna una impostura ideológica, ¿no? Como que sos un progre, alguien que está comprometido a medias o que tiene una prédica, pero que sus acciones van por otro lado, tiene una prédica de izquierda caviar o de buena alma comprometida con las causas justas, pero que en los hechos no lo es. Digo, uno podría enumerar varias cuestiones alrededor de la palabra progresista, hoy degradada en la Argentina, porque los que se robaron todo, los que se robaron todo de verdad, también se robaron la palabra progresista en su origen. Esto hay que decirlo. La palabra progresista remite a otras cuestiones. La palabra progresista remite a tratar de vincular el universo de la libertad con el universo de la justicia. En cualquier lugar del mundo decir que alguien es progresista es decir que es alguien que tiene ideas transformadoras de izquierda, teniendo muy presentes siempre las libertades. Y para que sea una idea, existe una internacional progresista. Esa internacional progresista nuclea a personalidades como Noam Chomsky, Rafael Correa, y aquí en la Argentina la lidera Alicia Castro. Alicia Castro es la referente, la mayor referente local de esa internacional progresista. Y creo que eso de algún modo refuerza esta idea de que progresista, fronteras hacia afuera quiere decir una cosa, pero aquí adentro siempre, no siempre, digamos, ya hace bastante, quedó como una palabra sospechosa, sospechosa de tener una buena prensa, pero una praxis que no acompaña esa buena prensa. Por eso hoy se utiliza casi, diría, con una connotación negativa. Ese es un progre. ¿Mm? Y la verdad es que, a título de reflexionar sobre lo que dijo el presidente, yo creo que en la Argentina no hay nada más progresista que el peronismo, por ejemplo. Siempre defiendo esta idea de que el peronismo es el movimiento político que hizo ingresar a la Argentina en la modernidad, o avanzar en un sentido de transformación, y que realmente articuló libertades con la justicia social, ¿sí? En una relación dialéctica, la libertad y la justicia en una relación dialéctica. Por supuesto, esto que estoy diciendo horroriza a los progresistas de cartón. Quiero definir progresista de cartón. El progresista es ese progresista de cartón
ese progresista que hoy se maneja en el terreno de la impostura, es un tipo que le gusta acompañar las causas justas una vez que éstas triunfaron, pero que el exigente trabajo de construir la fuerza política indispensable para asegurar, construir y finalmente concretar ese objetivo, bueno, le parece demasiado trabajoso. ¿Mm? Las esquirlas de casi todas las cosas son para los demás, no para este progresista que adhiere a, al formato del impostor progresista. Porque esos sectores, insisto, se han robado todo y se han robado también la palabra progresista, que tiene un costado enorme en materia de democracia, en materia de progreso humano, en materia de historia también, pero claro, a escala planetaria. En la Argentina, por ejemplo, los progresistas han tenido, esos progresistas de cartón, los progresistas a los que me estoy refiriendo, entre comillas, ¿sí? Han tenido adjetivos más hirientes para Cristina Kirchner, para el kirchnerismo, para Néstor Kirchner, que para el macrismo. Son sectores que incluso cuando el macrismo comenzó a cometer barbaridades, todavía seguían señalando al kirchnerismo como culpable de las cosas malas que hacía el macrismo. Los podrán identificar, pero yo no los voy a mencionar. Había uno que es muy famoso, muy famoso. Escribió un libro sobre 678 una vez con otra periodista. Y me acusó a mí de ser kirchnerista sunita. La pucha, nunca me habían dicho una cosa así. Porque claro, tenía más en el baúl de herramientas para descalificar, en el baúl de herramientas para impugnar, tenía a los kirchneristas, digamos, como blanco, como objetivo. Que es uno de los problemas que tiene bueno, es uno de los problemas que tiene el kirchnerismo, sí, que hay un sector de esa progresía, insisto, de los progresistas que se han robado el significado de la palabra y que la han llevado al territorio de la impostura, es decir, que se han convertido en impostores de una ideología, eh, tienen eh, el músculo entrenado, las capacidades entrenadas para atacar más a los sectores vinculados al peronismo que a los verdaderos resortes del poder, ¿no? Los poderes fácticos, la comunicación hegemónica. Les cuesta hablar de la AmCham, le cuesta hablar de las empresas. Ellos tienen palabras para impugnar, cuando no para exigir a los sectores nacionales y populares, desde vaya a saber qué pedestal, que haga las cosas mejor. Que haga las cosas mejor. Mire, progresistas en Argentina es Margarita Stolbizer. Progresistas en Argentina son sectores del socialismo santafesino. Digo para que quede claro. Por supuesto, insisto, es un término que si vos lo llevas a otro plano, y no al plano local, tiene una dimensión muy interesante. Muy interesante. Pero cuando lo pones dentro de nuestra geografía, en esta geografía en la que nosotros nos damos todos los gustos, y cuando digo esto me permite una ironía, nos damos todos los gustos, quiero decir, podemos decir que el presidente Arturo Umberto era un símbolo de la democracia. Eso es darse todos los gustos, por ejemplo. Y nadie lo va a cuestionar porque está como más o menos consabido, es una convención. Olvídate, el progresista, menos que menos, el progresista entre comillas, ¿no? Pero la verdad que haciendo honor a la verdad, en darnos todos los gustos, a veces nos olvidamos de ciertas cosas que son las que le dan sentido a un texto, a una música y también a la política, que son los relieves. Los relieves, los altos y los bajos. Y la figura de Ilía, por ejemplo, tiene mucho relieve. Lo digo hoy porque hoy se cumple un aniversario
de este presidente que ha tenido eh, un vicio de origen en cuanto al acceso a su cargo de presidente, que es innegable, que es la proscripción del peronismo. Claro, los radicales, progresistas, te dicen, bueno, pero en realidad el peronismo estaba proscripto por los militares, y Lía lo que quería era ganar la elección y garantizar nuevas elecciones con el peronismo participando. Los militares lo voltean. Bueno, esa es un poco la idea que tienen de sí mismos aquellos que son acérrimos defensores de la figura de Ilía, que yo creo que tiene un costado para defender. Digo, Ilía es bajo su gobierno que un ex comando civil como canciller, Sabal Ortiz, consigue en Naciones Unidas una resolución anticolonialista por la soberanía de Malvinas. Eso es parte de la verdad. Y vos decís, ¿cómo? Comando civil, canciller de Ilía, un gobierno no peronista y consigue en Naciones Unidas una victoria diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas. Y sí, por eso yo le decía que lo más interesante en la historia son sus bajorrelieves. La historia no es lineal. Los personajes no son blancos, privilegiados por todas las indemnidades. No, todo tiene algún costado oscuro y todo tiene o debería tener algún costado luminoso. Algunos no tienen ningún costado luminoso, me corrijo. Algunos no tienen ningún costado luminoso. Pero, por ejemplo, Ilía es también el enemigo que eligen los laboratorios, ¿sí? Porque Ilía era un defensor de la salud pública, un defensor del Estado. La verdad que Ilía creo que comete un pecado que muchos progresistas han cometido. Ojo, estos eran progresistas y ustedes pondrán a esas figuras en qué categoría dentro de esa gama, esa gama que tiene la palabra. Eh, yo, digamos, cuando pienso en la figura de Ilía, tiene un vicio, insisto, que es reprochable, visto la distancia, ¿no? Digo, ¿cómo un tipo de sus características aceptó eso que aceptó? Bueno, son decisiones que se toman. Eso no lo hizo corrupto, no lo hizo de fachatá, no, qué sé yo. Me parece que Elías es una figura de la cual se pueden rescatar algunas cosas en el marco de un país donde el mayor movimiento político estaba proscripto, es decir, donde había un apartheid político. Decir esto no me convierte, me parece a mí, en hoy dije a la mañana, para chicanear un poco, para provocar un poco, ¿no? Que Ilía había llegado a presidente con su principal oponente proscripto, ¿no? Que era Perón, que estaba en el exilio. Y que Bolsonaro había hecho lo mismo en Brasil, llega a presidente con Lula proscripto. Era para provocar. En realidad, a mí me encantaría que esos sectores, así como hizo un sector del alfonsinismo, reflexionara también sobre esas cuestiones. Pues de Ilía se puede rescatar, insisto, su honestidad probada, esos logros que yo mencioné, y no soy un radical, y no soy progresista, y sin embargo son logros que yo creo que corresponde destacar, a la vez que hay que decir que tiene ese vicio de origen, ¿sí? Y que el peronismo nunca, ¿sí? Asumió un gobierno con proscripciones. Jamás. Las presidencias de Perón, incluso la presidencia de Menem, las presidencias kirchneristas, no hubo partidos políticos proscriptos, ni hubo políticos proscriptos. Alguien me dirá, bueno, cambiaron las épocas, no, sí, del siglo XX, XXI para acá, sí, sin ninguna duda que cambió la época. Y te digo, después del fin de la dictadura también, pero antes, Perón ganó en elecciones libres, transparentes, sin proscripciones. Siempre. Cosas para decir. Por eso digo, me interesa la historia, en sus bajos relieves. Con Alfonsín me pasa lo mismo, que es otro de los líderes de cierto progresismo. Alfonsín es el padre de la transición democrática y tiene muchísimas virtudes. Presentó habeas corpus en la dictadura, eso no se lo puede negar a Alfonsín. También fue el cultor de la teoría de los dos demonios, el autor del punto final, la obediencia de vida. Va el tipo que se plantó primero en las reuniones carapintadas y luego termina cediendo con esas leyes, era lo que daba la correlación de fuerza, te dicen
perfecto. Yo lo que veo es que un alfonsinista como Leopoldo Moró hoy está del lado correcto de las cosas. Y quizá eh, no sería lo más recomendable cuando alguien reivindica a una figura como la de Alfonsín o como Elías, si hoy está parado en el lugar correcto de la historia, reprocharle con los libretos del pasado. Pero sí quizá hacer un llamado a la reflexión sobre esas cuestiones. Yo creo que en la Argentina ser progresista tiene muchas dificultades para comprender por qué hubo, por ejemplo, un 17 de octubre. Muchos dicen el 17 de octubre se hizo porque las masas obreras tenían hambre y se levantaron. Probablemente eso sea la base, pero en realidad el 17 de octubre se hizo por dignidad. Los invisibles de la historia aparecen porque era la hora de los pueblos, porque querían ser protagonistas, porque querían salir este, la indiferencia que el Estado les demostraba a la hora de planificar y tener una vida con felicidad. No es mucho. Yo entiendo que tiene un corte clasista la mirada sobre el 17 de octubre, y está muy bien, pero también es cierto que a veces las cosas se hacen por la belleza de la dignidad, por la belleza de sentirse parte. Entonces, quizá algún sector eso no lo logra interpretar del todo. Eso es algo que entendió muy bien Fabio. ¿No? En toda la obra de Fabio, y muchas veces también esos atisbos que tiene Dolina, digo, me parece que llegan a una fibra, algunos la calificarán de poética, otros dirán, no es metafísica pura, llegan a una fibra donde se entiende, o mejor dicho, se llega a sentir, a entender, por qué la gente se hizo peronista, o por qué tanta gente se hizo peronista. Volviendo al progresismo, miren, para que quede claro esta impostura que yo cuestiono, había progresistas que decían que Macri era un progresista de derecha. Había progresistas que aplaudían que Macri se ponía una media de un color y otra media de otro color, como Justin Trudeau, el francés. Había progresistas que le fueron a buscar pauta publicitaria a Macri y que lo cuestionaban en su faceta económica, pero decían, che, no son tan malos. Me llamaron de tal o cual lugar, me convocaron a tal o cual cosa. Lo único que tengo que hacer es señalar kirchneristas, lo único que tengo que hacer es perseguir kirchneristas, lo único que tengo que salir a decir cada tanto es que los kirchneristas son el problema del mundo. Este, ese es el progresismo que se robó la palabra. Que así como se robaron tantas otras cosas, también se robaron la palabra. Una palabra que es en esencia bella. La libertad, la justicia. ¿Por qué otras cosas vivir? ¿Por qué otras cosas luchar? Y claro que por eso yo planteaba esta, esta doble situación frente a una palabra. Una palabra puede significar una cosa en un territorio y en otro algo muy distinto. Los territorios a su vez tienen sus historias. Y esas historias a veces son comunes y a veces son divergentes. En la Argentina es una palabra hoy devaluada. Insisto, en la Argentina ser progresista hoy, en los términos que se plantea, por ejemplo, la Internacional Progresista, te pone en un lugar distinto a Margarita Stolbizer. Eh, Hay, de todos modos, y esto también quiero hacer la salvedad, hay cierto sector del peronismo que lo utiliza como una calificación negativa y que apunta a otros sectores, que son sectores marxistas, socialistas, de izquierda, que alguna vez fueron progresistas, pero que los apunta en particular porque son el sector que adhiere a la fuerza que propone en la escena política el kirchnerismo, que hoy también propone el Frente de Todos, ¿no? Y que en realidad es por derecha, si se quiere, para también debilitar en esa franja, es un sector ganado del peronismo,
el peronismo ha ganado una franja que antes suscribía a ese paradigma progresista medio enloquecido en la Argentina, pero hoy está, no digo alineado, pero forma parte del espacio oficial y convive con peronistas y es capaz de morfarse un acto y los otros le cantan la marcha peronista y ellos quizá no pueden cantar la internacional o no pueden cantar la marcha radical o no pueden cantar, y bueno, se enganchan con alguna estrofa o se enganchan con el himno. Eso pasó. Es uno de los grandes méritos de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, ese, ¿no? Ser los verdaderos progresistas de la Argentina, porque los más peronistas son los más progresistas, ¿sí? Pero bueno, esas son algunas reflexiones que se me dieron se me vinieron a la cabeza hoy cuando escuché al presidente que quiere hacer un gobierno más progresista que del de Cristina. Tiene mucho trabajo por delante, presidente. Pero bueno, la sola vocación de plantearse un objetivo tan difícil, tan complejo, merece un reconocimiento. De allí a que lo logre, bueno, si lo logra, festejaremos todos y todas y todes. Y si no, quedará demostrado que para ser progresista hay que ser muy peronista, como Cristina Fernández de Kirchner. Esto es Fuerte y al Medio.